agradaría ya terminar con una rápida exposición sobre el momento que yo llamaría dialéctico, para entrar desde la próxima ya a la analogía propiamente dicha. Pero antes, un ejemplo, para darle un poco de matiz a esto realista y no se quede. Les doy esto para la firma. Que no se quede en abstracción, sino que veamos lo concreto. Se habla de un grupo que en Oaxaca, de maestros, quiere hacer una articulación con un partido político. Entonces, el tema es que muchos piensan que si tiene que haber partidos políticos, o más bien movimientos políticos, y los partidos, pues, se fetichizan y no sirven, y la gente tiene gran, ¿qué diría yo?, desesperanza acerca de la corrupción de los partidos. Y también no solo en el país, miren lo que está pasando en Estados Unidos, el Partido Republicano se está haciendo pedazos, desarticulándose con un candidato que los dirigentes del partido se avergüenzan de tener, pero en el fondo es también su producto de su política de tanto tiempo. ¿Cómo se articula esto? Entonces, he escrito un corto artículo y lo van a poder leer en la jornada estos días. Se publicará mañana, pasado mañana, porque se habla de un partido político que quiere articularse con un gran movimiento, la CENTE de Oaxaca. Entonces, el filósofo debe pensar el tema. ¿Es el movimiento o el partido? O ambos, pero donde uno absorbe al otro o guardan su autonomía. Van a ver cómo en este tema, que lo voy a tratar rápido, el tema de la analogía va a permitir entenderlo de una manera creativa, rica, y permite entonces entender lo que está pasando. Un movimiento social no es meramente diferente, es distinto en el sentido analógico. Un movimiento social articula a una cantidad de personas, de gentes, de miembros de una sociedad política que tienen necesidades pero que no han sido cumplidas. Si fueran cumplidas, entonces estarían realizando su satisfacción y no se tendrían que movilizar para lograrla porque se está en la normalidad. Pero en la medida en que se intenta algo y no se alcanza, propia de un grupo de gentes, una necesidad no cumplida, la incompletud de ese deseo o necesidad, se reúnen para luchar, para lograr el satisfactor de esa necesidad no cumplida. Y entonces los movimientos sociales en realidad son organizaciones de grupos porque todos tienen el mismo tipo de negatividad, para decirlo de alguna manera. Los maestros se reúnen porque queriendo mejorar la enseñanza, viviendo también profesionalmente como maestros, pues no reciben salarios, no se logra cambiar realmente la enseñanza y hay todo un malestar en los movimientos de maestros. Además, como hay movimientos sociales, sindicatos, que en su época cumplían con los objetivos de luchar para el cumplimiento de las necesidades, pero después fueron cooptados por partidos. Y en vez de pensar en aquellos miembros del movimiento que no cumplen las necesidades, se transformaron, al contrario, en organizaciones que despolitizan a sus propios miembros y hasta los dominan. Son
los sindicatos que nosotros llamamos charros. Esos pues surgieron allá en la época de Cárdenas, que creó un movimiento social fuerte, eran movimientos auténticos, pero se fueron fosilizando y fueron siendo captados, y entonces significa lo contrario de lo que debe ser un movimiento social. Y eso entonces es una realidad, pero cada movimiento tiene un fin particular, cada uno. Y entonces un movimiento de educación tiene una finalidad propia. Un movimiento electricista, que también puede ser un sindicato, tiene finalidades propias. Un movimiento ya, por ejemplo, feminista, también afirma el género contra el machismo y otras cosas. Un movimiento antirracista afirma razas o poblaciones que no son blancas. Un movimiento de la tercera edad lucha por los viejos que son lanzados a asilos, pero no en un retiro, diríamos así, honorable después de haber trabajado toda la vida. Los obreros, lo mismo, los campesinos, los indígenas, y bien, tenemos cantidad de movimientos sociales, pero cada uno de ellos tiene un fin particular. Y es la sociedad civil, que se llama. Pues sí, no son partidos políticos. ¿Qué interés habría en unir movimientos sociales con un partido político? Que el partido político debería ser escuela de representantes, no mecanismos electorales. No es asunto de ganar votaciones, sino que significa formar profesionales de la política que puedan ser representantes en el sentido obediencial del que hemos hablado. Gente responsable ante el pueblo, servidores de ellos. Eso sería la finalidad de un partido político. Pero también hacer un proyecto de mejoramiento nacional, de cambio, o por lo menos de estabilización si estuviéramos en una época clásica donde las cosas marcharan bien. Claro, cuando las cosas marchan mal, un partido debería transformar en un partido crítico que piense en la transformación de lo que se está dando, y eso sería una política de la liberación. El partido, sin embargo, no tiene fines particulares. Antes le habría llamado, tiene fines universales, pero ahora le llamémosle mejor, tiene fines globales de la sociedad como totalidad y en relación a un Estado. No se piense solo en el Estado liberal, en un nuevo Estado también, la macroinstitución del gobierno de una población en un territorio, pero piensa lo global, mientras que los movimientos sociales piensan lo particular. Entonces, ¿cómo articular la particularidad? Que, cuidado, podría ser diferencia en la identidad o ser una distinción en la analogía, ya veremos, con esta unicidad del partido que piensa en lo general. Eso es lo interesante de una articulación, porque si el partido no está articulado en movimientos sociales, es justamente la manera como se separa del pueblo y empieza a rotar sobre el partido mismo sin tener en consideración más la participación popular. El partido es como, los movimientos son como las raíces del gran árbol, el gran árbol maya, cuyo follaje debería ser la producción de bienes para la felicidad de una comunidad política. Son los que se hunden en el pueblo y desde ahí se nutren de la también insatisfacción de ese pueblo, porque la insatisfacción le marca en negativo las propuestas que hay que hacer en positivo. Si el campo está mal, el campesino se vive en la ciudad empobrecido,
hay que pensar en una planificación del campo para que el campesino no venga a las ciudades, pero sobre todo para que sea feliz en el campo y que pueda desarrollar sus potenciales ahí. Entonces, el partido debería tomar esta interpelación del movimiento, integrarlo como su proyecto. Entonces, ¿cuál es la función del partido? La función del partido es permitir o alentar eso que hemos llamado el diálogo entre los movimientos sociales y su traducción, como decía Boaventura. O es decir, un movimiento de maestros puede articularse con un movimiento obrero electricista. ¿Qué diálogos pueden hacer? Pues unos están dedicados a la educación, los otros a la producción eléctrica, el feminismo a la defensa, el ejercicio del género o la sexualidad de una manera no machista. Hay muchas maneras de ejercerlo. Pueden dialogar entre ellos y adquirir cada uno los fines de los otros, claro, porque en el fondo todos se benefician de la electricidad, todos tienen hijos que van a la escuela, todos son varones o mujeres y algún día llegarán a tercera edad y todos también tienen relación con la tercera edad, todos comen y por lo tanto también tienen relación con los campesinos, etc. Y empieza a descubrirse la relación entre esos movimientos sociales. Pero hay que hacer ahora un proyecto hegemónico. Ahí viene el concepto de hegemonía de Gramsci, hegemónico. No es dominación. Dominación es cuando un grupo ejerce su voluntad sobre los otros y cumple sus fines contra la voluntad de los otros. Dominación. Hegemonía es justo lo contrario. Es cuando un grupo importante de movimientos, sin dejar ninguno de ellos de afirmar su particularidad y sus fines, logran integrarlo a los otros haciendo un plan común. Digo común y no idéntico. Ahí viene lo común de la semejanza, de la analogía. Sin analogía no podemos entender el tema. Entonces, como muchas veces he dicho, un movimiento y otro movimiento y otro movimiento y N es movimiento. A, B, C, N, por decir definidos. Cada uno es distinto, pero todos tienen algo en común. Hemos visto ya muchas veces el tema. Primero, negativamente. Están contra los que los oprimen. Y eso puede ser un sistema liberal en política, capitalista en economía, machista en el género, etc. Negativamente ya son oprimidos. El otro día en el seminario decíamos, y positivamente tienen algo en común todos. Algo muy obvio. Son grupos de personas o comunidades vivientes. Simplemente vivientes. Y como vivientes, todos tienen necesidades. Y si no tienen satisfactores, se mueren. Entonces luchan por cumplir con sus objetivos. Cada uno les duele, diríamos, el zapato de una manera especial. A los electricistas o a los maestros o al feminista o a los otros movimientos. Pero todos también tienen ese tipo de necesidades porque son vivientes. Entonces el aspecto común de semejanza, pero no de identidad, porque vamos a ver después, si el sistema es identidad y diferencia 1 y diferencia 2, todos son idénticos en algo. En cambio, si son distintos, son semejantes
Y eso que los asemeja se puede formular como proyecto ya no de un grupo, sino global para todos los habitantes que habitan un país. Y estaría por decir un proyecto nacional, pero ya no me funciona, porque naciones hay muchas. Entonces es un Estado y muchas naciones, un Estado y muchas culturas y muchos sujetos. Entonces no puedo hablar que el particular se universaliza, porque la universalidad me habla más bien de la identidad, aún la universidad concreta, porque la semejanza no es lo mismo que el universal concreto, COSIC, es más rico en matices y más flexible en asumir nuevos contenidos. Ese es el tema de Ernesta Laclau cuando dice: hay un concepto vacío que se va llenando, pero es justo al contrario. Yo diría, hay un concepto lleno que se va complicando. Quizás un movimiento, la gente, sea la más combativa. Por lo tanto, tiene un objetivo bien concreto. No está vacío, está lleno. Pero después viene el del electricista y se lo complica. Y después viene el feminista y se lo va complicando. Quiere decir que no es realmente un espacio vacío o un espacio que en la participación de los otros movimientos se va vaciando para dar lugar a los nuevos. Llegamos a un formalismo sin contenido. Es justo al contrario. Es un concepto lleno que se va complicando hasta hacerse un proyecto de todos los habitantes que habitan ese territorio. Al decir eso estoy evitando la palabra universal, la palabra nacional y hasta la palabra de un Estado. Digo, de la totalidad de los habitantes. Entonces, el fin particular de cada movimiento, gracias a un partido político, pasa del horizonte de la sociedad civil, a la sociedad política, que es el Estado, en la terminología de Gramsci. Se pasa un umbral. El sindicato entra a la política, pero no deja de ser sindicato, pero puede entrar en trato con un partido y tiene ahora alguien que en el Congreso o en las entidades del Estado tome los fines de ese sindicato y lo defienda porque es su apoyo popular. Pero cuidado, los movimientos guardan autonomía con el partido, no son parte. Piensen en Cárdenas. Cárdenas organizó la Confederación General del Trabajo, de los campesinos y hasta de los empresarios. Y entonces era un Estado que tenía base social. Y por eso podía proponerse un proyecto nacionalista de nacionalización del petróleo para darle energía barata al empresario nacionalista contra el empresario norteamericano, porque entre el empresario mexicano y el norteamericano había también una lucha. Y Marx dice mismo, ¿se acuerdan? Lo he dicho más de una vez, la contradicción no es solo capital-trabajo, sino entre capital y capital. Y un capital puede explotar al otro. Entonces, el capitalista mexicano, ayudado por el Estado, empieza a nacer. Es empresario. Le da el petróleo barato. Y entonces tiene que empezar a subsumir trabajo y nace la clase obrera.
la cual entonces también tiene entrada y crea un mercado nacional, al cual el campesino puede vender sus productos y también crece. Por eso es que puede haber 3 movimientos sociales, campesino, obrero y hasta empresario, que estén luchando por un proyecto hegemónico del país que es antiimperialista, pero capitalista, pero antiimperialista, porque se sitúa en esta lucha del capital nacional contra el capital hegemónico imperial norteamericano. No es socialismo, aunque le llamaron. Cárdenas decía socialismo, y hubo gente que llegó al país creyendo que llegaba a un país socialista, como Johannes Hannes, un gran arquitecto alemán, que era socialista alemán, estuvo en Moscú, reorganizó la ciudad de Moscú, pero después dijo, no, voy a dejar Rusia, voy a ir a un país socialista, y vino a México. Qué susto se pegó, y tuvo 10 años y se fue. Alumno de él o compañero era Machetto, que se opuso a Hitler, que era socialista, que pasó por Estados Unidos, llegó a México, hizo las primeras casas del Pedregal, y un de los talleres de la Facultad de Arquitectura enfrente nuestro se llama Machetto. Él era un socialista alemán que llegó a México diciendo, llegó a un país socialista. No era nada socialista, era apenas antiimperialista, pero con un proyecto nacional. Cárdenas entonces absorbió los movimientos y más, liquidó los que querían llevar la cosa a fondo, como también los revolucionarios hindúes le exigieron a Gandhi de hacer lo que hizo Mao. Pero Gandhi no estaba de acuerdo. E hizo el Partido del Congreso, que es una especie de PRI. El PRI no de hoy, sino el PRI de los 30, que era una cosa interesante. Era un partido nacional de desarrollo, integración del pueblo. México creció en esa época. Después traiciona sus propios principios, deja de ser nacionalista y se entrega el imperio. Bueno, y ahora ya hemos llegado a la culminación del proceso. Y por eso el charrismo de todos aquellos sindicatos que ayudaron a plantear la autonomía del país ante Estados Unidos. Y ahora estamos desnacionalizando lo que se nacionalizó en los años 30, el petróleo, el gas, las minas, el ferrocarril, todo se privatiza. Significa que estamos en un momento de extrema decadencia, pero supone que tienen que surgir nuevos movimientos sociales. Entonces ven ustedes, un partido se articula con los movimientos logran un proyecto global del territorio nacional, diríamos en la terminología anterior, se integran a un proyecto nacional sin abandonar su lucha particular. Y el partido ahora tiene un contacto popular real, no populista, de simplemente propaganda, sino toma la militancia de ese pueblo en sus movimientos sociales, los integra y el partido que más bien va a ser el responsable de una representación honesta es el poder obediencial. El partido y el Estado ejerce un poder obediencial al pueblo, pero los movimientos sociales no ejercen un poder obediencial, ejercen un poder que manda matando, porque son ellos los sujetos del poder. Ellos ya no obedecen a otros, sino que proponen y luchan porque son la base misma. Entonces, cuando yo digo poder obediencial, era parte del asunto, porque los movimientos sociales son la participación del pueblo por sus militantes más activos, que hay que tener muy en cuenta, porque ellos son los que tienen conciencia
de las negatividades que vive el pueblo. Entonces, estos movimientos son distinciones analógicas, no meramente diferencia desde una identidad, porque tienen en común muchas cosas y eso común es lo que se expresa en un proyecto hegemónico, el cual proyecto hegemónico no es idéntico, sino que es la suma y la articulación de los intereses de los distintos movimientos, pero no una pura suma, 1 más 2 más 3, no, sino que al articularse cambian de contenido, porque cuando un maestro toma en contacto con el feminismo, no simplemente hace una alianza entre dos movimientos, descubre que la mayoría de los maestros son mujeres y que a veces no son tratadas en igualdad, o es decir, que el propio movimiento educativo se transforma también en defensor de la mujer. Y entonces cambia él mismo, porque recibe el influjo del otro movimiento a través de lo común, que era justamente el ser un sujeto viviente. Entonces, esto se explica por la analogía. Un proyecto hegemónico es el que formula las necesidades semejantes, no idénticas, de la población. Y eso es absolutamente mayoritario. Porque si sumamos las negatividades de todos los pobladores, tenemos un proyecto para el 90% de la población. Si sumamos las mujeres y ahora los varones transformados y la tercera edad, descubrimiento del adulto, no como dominación, sino pensando en el niño y en el anciano. Y al niño ni se le pega, ni le voy a educar como yo quiero, sino como debe ser. Y al viejo no se lo mete en un asilo, sino le hago una pieza en mi casa y lo integro para que muera en manos de su familia y no de una enfermera. Eso también es obligación del adulto, es decir que el adulto también cambia su definición, no es simplemente alguien que trabaja, sino que se hace cargo de los dos extremos de su propia vida. Fue niño y tuvo un padre y una madre, y va a ser viejo y va a tener un hijo y una hija que lo cuide. Entonces, eso cambia cada uno de los factores. El campesino sabe entonces que es el obrero el que le va a producir sus herramientas, y por lo tanto también le agradece y se integra, pero el obrero sabe que el campesino lo está alimentando y no es un opositor, sino una parte. Entonces se integra un proyecto en la semejanza y no en la identidad. Es una aplicación del concepto de analogía. Entonces yo digo, es muy oportuno que el movimiento se articule en algún partido progresista, que lo respete en su autonomía, que no lo tome como masa para sumar votos en el día de una elección de sus representantes, instrumentalizándolos, sino que también el partido les sirva a ellos de conexión y también de representación y defensa en un plano global. Y entonces ganan los dos y cumplen la finalidad propia, la idea del asunto. Eso se logra gracias a la analogía y no solo de la identidad y la diferencia. Ese era un ejemplo que quería darles para demostrar hasta qué punto estas cuestiones son muy concretas. Ahora, además, cambia la posición de Laclau y de Santiago Castro Gómez, porque esto habla de lo positivo del concepto y no lo vacío, y le da a la hegemonía un sentido no solo de manejo de las contradicciones. Hay antagonistas en política. Claro, un electricista puede estar en contra del Estado, o un maestro, o el feminismo contra el machismo. Hay contradicciones políticas y entonces concebir la política simplemente
como el manejar las contradicciones desde un proyecto hegemónico que me sirve para que los conflictos tengan un lugar de diálogo y de convergencia. ¿Pero a fin de qué? A fin de conservar el poder. No tiene contenido. Es un formalismo. Yo le pregunto al Ernesto Laclau, ¿y para qué la hegemonía? Para conservar la hegemonía. Eso no sirve para nada. La hegemonía es para afirmar la vida de una población, mejorar las condiciones. Pero eso es un contenido material, no formal. No meramente formal. No es asunto de que la esencia de la política son las contradicciones manejables o gobernables. Eso no es el fin de la política, es puramente formal. El fin de la política es la felicidad de un pueblo. Significa que cumpla con sus necesidades y además que participe simétricamente con participación en esas medidas que le llevan a su realización. La política tiene contenidos, no es puramente una manera estratégica de manejar los antagonismos. Lo que pasa es que Santiago se fue un poco por ese camino con Laclau y olvida los contenidos y entonces, digamos, a una especie de la política formalista, sin contenidos realmente, y por eso tampoco tiene principios normativos, tiene reglas para saber manejar la contradicción. No, tiene que tener principios normativos, porque ¿por qué se produce el robo, la corrupción, la impunidad? No es por un manejo mal de las contradicciones, es porque los representantes, en vez de servir a un pueblo, se sirven de él. ¿Y eso de dónde viene? Pues de una construcción normativa de su propia subjetividad. Hace cosas que no debería hacer, pero ese debería no es una norma a priori abstracta kantiana, debes afirmar la vida de la gente. Y si niegas esa vida, matas. Y esto es una cuestión de vida o muerte, no es una cuestión de cumplir con principios abstractos a priori que se me imponen a la subjetividad desde fuera, sino que nacen desde dentro porque yo también soy un viviente. Es una concepción de la ética y la política completamente distinta, que sin embargo no es moralina, ni son principios bonitos que uno cumple, son principios empíricos duros. Los principios políticos, normativos o éticos no son juicios de valor, son juicios empíricos. Si yo no hago esto, esta gente no come y se muere. Y entonces yo debo hacer esto para que coma. Eso no es un deber formal. Esto está imperado por el principio vida-muerte de la comunidad. Y si no hago tal cosa, mueren. A veces no que van inmediatamente a ser enterrados, pero mueren antes de tiempo, viven mal, comen mal, habitan mal, educan mal a sus hijos. Todas esas negatividades son menos vida, morir un poco de pie, como los árboles, se mueren de pie, pero están muertos. Entonces la política está al servicio de eso. Este es el ejemplo que quería dar para mostrar la importancia de la analogía en la doctrina de la hegemonía y de cómo se puede articular los movimientos sociales de la sociedad civil y los partidos políticos, la sociedad política, que sin necesidad que uno cruce el umbral de la política, sí se articule para tener un respaldo y al mismo tiempo un horizonte de conexión con los otros movimientos sociales. Se aclara la cosa y se ve mucho mejor que en estos formalismos de Zizek o de muchos autores de la filosofía política.
Eso es el ejemplo. Volvamos al tema, porque hoy, si no lo termino, les doy bibliografía para que lo terminen ustedes leyendo. Pero ya no quiero dedicar más al tema. El método es analéctico. Es dialéctico y analógico. Y lo dialéctico, ¿dónde estaría en lo que expliqué? En muchos momentos, por ejemplo, un movimiento que dialoga con otro y subsume valores del otro, es un momento dialéctico de transformación del propio movimiento. Crece, sale de sus límites y va a otro horizonte. El otro movimiento le enriquece a él de elementos que no tenía en su propia capacidad y ahora entiende mejor las cosas. Además, el proyecto hegemónico es un nuevo proyecto, no es la sociedad dada, es la sociedad futura. Y entonces este es movimiento dialéctico también, pero es analéctico además porque cada movimiento le agrega novedad que anteriormente no se tenía, y eso es analógico. En fin, irán viendo. Es dialéctico. Y hoy quiero terminar de indicar el movimiento de la dialéctica moderna hasta Hegel y hasta Heidegger prácticamente, y cómo esto después habrá que invertirlo. O es decir, que no será simplemente hegeliana el movimiento dialéctico, porque se concibe de otra manera y con otros contenidos. Vimos en Aristóteles que la dialéctica, cuando ustedes leen la lógica de Aristóteles o los libros duros del Organon, no es la ciencia, episteme, sino dialéctica, es una palabra griega, es más que la ciencia, porque es capaz de fundar los principios de la ciencia. Si la geometría habla del espacio, es capaz de plantear qué es el espacio. Si la aritmética habla del número, es capaz de demostrar qué es la cantidad que está antes que los números. Si la medicina habla de la terapia, la salud y la enfermedad, la dialéctica puede definir qué es la enfermedad y qué es también normal desarrollo de la vida. Y esto es histórico además. El mal físico o biológico entre los griegos no era lo mismo que después en la Edad Media. Y no es lo mismo que en la edad contemporánea. En la Edad Media muchas veces veían a un pobre loco y creían que estaba endemoniado. Entonces había que exorcizarlo. Era una manera de definir la enfermedad. Y eso era cultural. Y entonces hacían exorcismo y a veces funcionaba y a veces no funcionaba. Funcionaba posiblemente el exorcismo porque le prestaban tanta atención que esta atención que le prestaban y el protagonismo que tomaba en los actos le hacía considerar su propia enfermedad mental y le mejoraba, pero creían que se iba al demonio y lo que pasa es lograba un equilibrio neuronal. Pero en fin, también la modernidad va a definir al fin la enfermedad materialmente hablando, y entonces la química es la manera de sanar, píldoras. Y las transnacionales, Bayer y otras, pues están felices porque venden química y entonces pagamos precios extraordinarios por medicamentos que explotan la enfermedad sacando grandes ganancias. Entonces, en la definición de la enfermedad también entra el capital en su definición. Quiere decir que hay una historia de la salud y una historia de la comprensión de la enfermedad. Y esto sería dialéctico. El que dijera, vamos a estudiar por qué tratamos las enfermedades como las tratamos y qué es una enfermedad para el hombre contemporáneo.
Claro, Freud justamente va a agregar que es una realidad psicosomática y esto va a trastornar un poco la concepción simplemente materialista de la enfermedad, etc. Es decir, la dialéctica piensa los principios de la ciencia para Aristóteles. Y en cierta manera eso es vigente hasta hoy. Pero esto se hace entonces partiendo de un Urfactum, diría yo en alemán. Ur, original, factum, hecho, un hecho primero. Todas las dialécticas parten de un hecho primero. El hecho primero es lo dado, empíricamente. La universidad como está, con su aula Che Guevara ocupada, desde hace años, ya es un hecho. Puede que cambie, pero está así. Con los profesores que tienen, conservadores o no, es el punto de partida, es lo dado, es lo cotidiano. Eso le llamaba Aristóteles ta endoxa. Y Platón la doxa, era lo que todos opinaban. Ese es el punto de partida para todos los filósofos, para Descartes, Kant, Marx y para mí también. Es lo dado. En la escuela de Frankfurt, eso dado le llaman la positividad, lo que está dado. La negatividad es lo que se oculta detrás y no se ve, y es el fundamento de lo dado. Pero eso que no se ve, si me permiten, puede ser pensado por exvolución o desarrollo ante mis ojos, o al contrario, por involución, ir de lo cotidiano dado al fundamento subjetivo. Entonces, la dialéctica puede dispararse en dos direcciones y de hecho se dispara siempre en esas dos direcciones. Parte de lo dado, que le llamo yo el factum, el hecho, en el sentido que de Wittgenstein, el número 1, el Tractatus, la totalidad de los hechos es el mundo. Entonces, el hecho, la discusión con Bátimo, que decía, no hay hechos, hay solo interpretaciones. Digo, no, hay hechos, lo que pasa es que siempre están interpretados. Mientras que en una época se creía que había hechos y después uno empezaba a interpretarlos. Eso era la ingenuidad metafísica antigua. Pero que hay hechos, pero están siempre ya dentro de un mundo. Entonces, del hecho yo puedo salir del hecho, si me permiten, hacia afuera. Es decir, hacia los principios de la ciencia. Y la ciencia parte de los principios demostrando cosas. Esa es la posición, pongamos, clásica de los Aristóteles. En la modernidad se va también a partir de los hechos. Y debo decir que esos principios son el fundamento. Y el fundamento, por último, es el ser. Aún el ser se dice de muchas maneras y cada uno de los principios está enunciando de alguna manera el ser. Pero el ser dado ante los ojos, como dicen, vorhanden, ante la mano. La modernidad, en cambio, va a buscar el fundamento involutivamente. Esto ex-volutiva. Y en cambio, involutivamente, hacia adentro, como reflexión, va a llegar hasta el fundamento. Lo mismo que el otro fundamento. El fundamento es la identidad. Y los hechos son las diferencias que se me presentan. Diferencia viene de di, dos, ferrum latum ferre, en latín, que significa separarse,
Desde la unidad difieren. Diferir significa el sentido. Entonces, todas las cosas que me enfrentan son la diferencia, que la entiendo desde la totalidad de la universidad, que me explica por qué esto es un aula. Bueno, esta le hicimos aula porque estaba ahí en un rincón de la facultad y nadie la usaba, y la empezamos a usar. Pero ha salido bien, la hemos acomodado como aula. Tiene algo de luz y por suerte hoy en silencio, entonces es un aula muy buena. Cuando hay mucha música y se nos acaba la electricidad, es un aula muy mala porque no era pensado como aula. Pero ¿cuál es el aula y el baño y los corredores y la biblioteca y las otras aulas y todo? Son las diferentes, son los entes. Y los entes se fundan en el ser. El ser es la totalidad de los entes como sentido, la identidad que los funda. Entonces pasamos de lo diferente al fundamento. De lo que aparece la pura apariencia, lo que aparece en griego, phainommenon. Del fenómeno hacia lo que funda el fenómeno, sea para un lado o sea para el otro. Para el otro va a ser la subjetividad misma. Y por eso que Descartes, con su ego, inaugura, eso sí, este tipo de pensamiento que ya en el siglo XVI se estaba experimentando en la praxis, pero no en la teoría. O es decir, cuando Cortés dice en México, según algunos, Fernández de Oviedo, y Cortés se transformó en el señor de México. El yo de un pobre extremeño soldadito de Velázquez, que ahora era el yo más grande que el de Montezuma, como el nuevo emperador de México. Era un yo que se había crecido, y es lo que yo llamo yo conquisto. Es el yo práctico, pero el yo teórico lo formuló Descartes. Esto sí, hay que decir, lo formula en un momento maduro ya de un siglo y tanto de modernidad, donde el yo práctico, que se justificaba la conquista como humanización del indio y por lo tanto un beneficio que los españoles y europeos hacían al indígena, se justificaba una acción desde un yo conquista. Ahora va a ser un yo ontológico que va a justificar todo el mundo, pero ese yo inadvertidamente va a ser europeo. Pero entonces este primer proceso es dialéctico, va del hecho hacia el fundamento, que es el ser, como yo, como saber. O es decir, el yo es el punto de partida del saber, y el saber es en realidad idéntico al ente, al ser. Esto lo va a explicar ya Hegel del todo, pero tenemos ahí un proceso. Entonces, ese momento dialéctico también vamos a tener que cumplirlo en su momento, y ya lo voy a mostrar cómo. Siempre habrá que partir del ente e ir al fundamento, pero no solamente una involución de este tipo, ni una exvolución de los principios de la ciencia, pero tomada como principios naturales, sino que puede ser justamente una exvolución, pero tomados como el mundo, en el sentido heideggeriano, que va a ser el fundamento de la interpretación de lo que se me presenta. Pero lo primero es ir de la parte al todo, del fenómeno al ser, y como el ser se da como mundo y mundo como totalidad, el método va a ser tomar cualquier fenómeno y referirlo al ser del mundo y preguntarse cómo funciona ahí. Claro, este mundo va a ser Heidegger en el caso mío.
Heidegger me va a ayudar para tener una actitud crítico-ontológica y que va a permitir también asumir un realismo. Ya lo explicaré, porque allá, el comienzo de los 70, el mundo es el ser. Pero lo que más me llamó la atención es que más allá del ser, había filósofos que hablaban todavía de la realidad. O mejor, de lo real. Porque la realidad es ya la abstracción de lo real. Lo real no es lo mismo que el ser. Y yo dije, ¿qué significa esto? Claro, el ser en el sentido ya nuestro, modernos y transmodernos, va a ser el mundo como totalidad de sentido. Pero ese mundo no es la totalidad de lo real. Y esto va a haber autores que dicen eso. El propio Marx, que dice que el obrero de su nada real se transforma en el capital en la nada absoluta. Y el otro día en un seminario que tenía me dice un alumno, esto no se entiende, maestro. De la nada real se transforma en la nada absoluta. ¿Qué significa? Eso es un texto de Marx, manuscrito 2 de 1844. Era exactamente el tema. Lo real es la nada, pero cuando es subsumido se transforma también en lo oprimido dentro del sistema. Ya explicaré después toda esta terminología. Por ahora es, desde lo que aparece voy al fundamento, involutiva o exvolutivamente. Entonces sería bonito leer entonces el discurso del método con esta visión. Debo decirlo que yo tenía como 19 años, estaba en segundo o tercer semestre de la universidad de filosofía, en una fiesta de mi cuñado. Una noche estaban ahí todos reunidos y el padre de él tenía, no sé por qué, el discurso del método en su biblioteca, en una chimenea. Entonces agarré el librito que era chiquito y ahora cuando lo vuelvo a ver, digo, casi es un panfleto. Es tan chiquito el discurso del método que no ocupa nada. Realmente es un artículo largo, pero lo quiero tener desde la primera página hasta la última. Esto es el discurso del método. En la obra de la Pléiade de Descartes, mire, escribió bastante más, pero esto es nada más, un librito de nada. Claro, yo me lo leí entero y después me di cuenta que estaba en la fiesta y lo leí de punta a punta, estaba muy interesante, me metió adentro. Y después dije, me leí un libro en un rato y yo creí que era un genio, pero lo que pasa es que el libro era muy chiquito. Entonces no era tan genio, sino que Descartes escribió en muy pocas líneas una gran intuición. Y eso no hay nada que hacerle, es Descartes. Aunque yo después tengo un artículo, Meditaciones anticartesianas, diciendo no fue el primer filósofo moderno, pero sí fue el primero quizás digo yo, siempre hay otro, que marcó la ruta de esta involución a la subjetividad moderna. Y entonces en la cuarta parte, después de decir que estando junto a un río cuando era soldado, tuvo la intuición, ¿no? Y la intuición artística, porque es prácticamente como estética del asunto, lo tuvo en una escaramuza de soldados. Él pues estaba muerto de hambre o no tenía mucho cómo vivir y estaba metido en un ejército y en medio de ahí, no una batalla, pero de los preparativos para una, junto a un río, tuvo la intuición que dice, et toutefois afin de que puisse juger si les fondements que j'ai pris son assez ferme. Dice,
Y de todas maneras, a fin de que pueda juzgar si le fondement, el fundamento que yo tomaba, fuera suficientemente firme. Entonces, él lo que quiere buscar es el fundamento. Y lo dice en francés, porque todas las opiniones de la gente, las opiniones, taen doxa Platón, las opiniones son lo que la gente dice. Dice, en suivant les opinions que je sais être très fortes, incertaines. Dice, pero todas esas opiniones son fuertemente inciertas. Y yo buscaba un fundamento absolutamente ferme, entièrement indubitable, completamente que no tuviese duda. Y entonces dice, después de mucho pensar, je fallait nécessairement que moi. Después de mucho pensar, yo caí en la necesidad de pensar que yo fuese una cosa. Y remarqué entonces, o descubrí entonces esta verdad, je pense donc je suis. O es decir, yo dudo de todo y va dudando de cada uno, de todas las experiencias cotidianas. Y entonces va a dudar de los sentidos, pero va a dudar de esto y por último hasta del mismo pensamiento y de la ciencia, porque hay gente que propone hipótesis falsas y puede haber un espíritu maligno que me mezcla el día con la noche y entonces todo pensamiento es dudoso si estoy en vigilia o estoy durmiendo y dice, niego todo esto, pero no puedo pensar, no puedo negar que ahora yo siento que estoy pensando. No importa qué, pero estoy pensando. Voy a decir, es la reflexión del yo sobre el yo. Y se descubre siendo el fundamento indubitable, que no puedo poner en duda de todas mis experiencias que después, ¿cómo reconstruir? Ese es el tema. ¿Cómo reconstruir? Y él va explicando esto de una manera muy fácil, realmente, muy popular aún, pero muy coherente. Pero en el discurso del método es un poco su autobiografía, pero realmente la obra más de fondo es en las meditaciones de la primera filosofía, meditación de la... Quiero llegar a la parte. Meditación touchant la première philosophie. Las meditaciones que tocan el tema de la filosofía primera. Y la filosofía primera es el fundamento de todo, es el punto de partida. Y ahí es donde vuelve a expresar la idea clara del yo pienso, luego soy, que eso me permitía realmente ir más allá de todas las dudas. Es conocido el tema, pero simplemente lo quería recordar, porque este proceso involutivo va a ser ahora repetido por Kant, por Fichte, por Schelling, por Hegel, y va a ser puesto en cuestión por el último Schelling, que fue el maestro en cierta manera de Hegel, y ahí empieza la ruptura de este pensamiento. Y da la casualidad que ese Schelling es también el que lee Levinas, pero también hay 4 Schellings. El Schelling del pensamiento, el sistema trascendental, que ya lo voy a explicar enseguida, o por lo menos nombrar, porque explicar tendríamos que dedicar semestres. Del pensamiento trascendental. El segundo Schelling, que es el de la filosofía de la voluntad,
en la que se apoya Zizek y Santiago Castro Gómez. Pero en 1824, Schelling va más allá y empieza a criticarse a sí mismo y entonces da un salto más allá de Hegel, y ese es el Schelling que va a exponer su doctrina en Berlín en 1841 y que va a ser el maestro de todos los post-hegelianos, de Feuerbach, de Chavigny en el derecho, de Kierkegaard en la teología, de Marx en la economía, de Engels y de todos los post-hegelianos. Va a ser Schelling. Y Zizek justamente también lo toma, entonces, y Levinas también, y yo creo que ahí empieza la crítica a Hegel, que pone en cuestión la dialéctica hegeliana y en la línea ya de la analogía. Verán ustedes de a poco. El paso entre Descartes y Kant es fundamental porque Descartes, después que llega yo y ha dudado de todo, ¿qué hace? ¿Cómo reconstruye el camino a la realidad? Que sería ir de la realidad o de lo cotidiano al yo. Esa es una fundamentación. Pero el retorno es la explicación. Y ese es el momento científico. En la ciencia, una vez que se le ha demostrado sus principios, vuelve sobre la realidad aún en Descartes y explica las cosas, porque las ciencias son explicación, mientras que la dialéctica es fundamentación, ir al fundamento. Pero Descartes, como ha dudado de todo, ¿cómo ahora va a poder empezar de nuevo a reconstruir las cosas? Y eso es el tema de las meditaciones de la primera filosofía. Ustedes ya saben cómo se las arregla, pero se las arregla de una manera suareciana y teológica. No puede entonces recuperar el mundo. Duda completamente, el pensamiento es incierto, no lo puede usar. ¿Cómo puede hacerlo? Entonces, desde su desconexión con lo real, como un yo anti sí mismo, tira, yo diría así, un salvavidas al infinito. Y entonces dice, lo que pasa es que yo tengo una idea perfecta, y esta idea perfecta debe incluir su existencia. Y algo perfecto que incluye su existencia, eso es Dios. Entonces hace una demostración ontológica de la existencia de Dios que San Anselmo había hecho en el siglo XII, que no se apoya en nada real, sino en un puro proceso de la subjetividad. Ahora, una vez que llega Dios, dice Dios es infinitamente también bueno y sabio y no me puede engañar. Entonces, tengo ideas, pero esas ideas son puestas por Dios en mi subjetividad. Y esas ideas son claras y distintas, son unívocas, y lentamente empieza a reconstruir todo el mundo, pero desde Dios. De todas maneras, ese Dios es suareciano. Ese Dios le puso el nombre de infinito. ¿Quién se le ocurre poner a Dios un nombre matemático? Claro, los griegos habían hablado del toen, el uno, pero no el infinito. Esto es como de Suárez, el jesuita español, en las disputaciones metafísicas, llama a Dios, porque Descartes fue formado en matemática, geometría y álgebra por los jesuitas. No crean ustedes que porque fue a la Sorbona. Estaba en un colegio jesuita donde las matemáticas eran fundamentales, porque el inventor del curso de dialéctica de los jesuitas, de Coimbra, pues ponía la matemática como la ciencia más abstracta y punto de partida de todas las ciencias. Entonces los jesuitas eran ya modernos en cuanto que ponían la matemática como punto de partida. No, eso no lo descubrió Descartes, lo tomó de los jesuitas y de ahí reconstruye el mundo artificialmente. ¿Qué hace Kant? Kant hace lo mismo, pero de una manera mucho más elaborada. En la crítica a la razón pura,
él también parte de ta endoxa, de los factum, de los dados, los fenómenos. Los fenómenos son lo que se da primero, pero diríamos hoy nosotros los fenómenos de los sentidos, es ver los colores, las proporciones, la luz. Y entonces los fenómenos se me avanzan en su pluralidad infinita y sin sentido. Entonces la subjetividad primero constituye con esa materia caótica, gracias a dos formas propias de la subjetividad, tiempo y espacio. Y entonces empieza a describir estas condiciones de posibilidad de llegar a conocer que tiene la subjetividad. Pero entonces se va metiendo, si me permiten la palabra metiendo, va involucionando hacia adentro. Entonces lo primero y más superficial es las categorías, pero abstractas, vacías, de tiempo y espacio, que toman el infinito caos de fenómenos y los organiza como anterior y posterior en el tiempo, como dispersos en las distancias del espacio. Y entonces constituye ya lo que llamaríamos un fenómeno, un hecho. Y entonces ya tenemos los hechos. Pero los hechos a su vez son caóticos, no tienen sentidos y se manifiestan en lo infinito. La subjetividad a su vez tiene otras formas, pero le llama, como Aristóteles, categorías, y categorein significa modo de predicar, como sustancia, como accidente, como relación, como tiempo, como espacio, como actividad, como pasividad. Hay que leer el libro de las categorías de Aristóteles, que son las maneras como yo predico la subjetividad, algo de algo. Y entonces él toma esos modos de juicio, pero los piensa como formas, y entonces la forma de sustancia toma el fenómeno y lo constituye como mesa, un objeto. Pero el objeto no es real, lo he constituido en mi subjetividad, objetum, lo que se me arroja delante del tiempo-espacio como formas de la sensibilidad desde las categorías abstractas del concepto. Pero ahí no termina la cuestión. Hay que ir más atrás. Y entonces él dice, atrás de eso habrían ideas, pero las ideas no van a ser objeto de ninguna forma. Todos los objetos de la realidad, le llama Kant, es el mundo. Y usa la palabra Welt, que Hegel va a modificar y Heidegger también. Así que para él significa la totalidad de lo real. Mundo. Dice, pero el mundo no es objeto de ninguna categoría. No es objeto de conocimiento. En el fondo es un postulado. Entonces Kant empieza a trabajar el tema de los postulados, que a Marx le va a interesar muchísimo, porque el reino de la libertad, más allá del capital, es también una idea regulativa, es un postulado. Y entonces él va a llamar entendimiento con Böhme, un místico alemán, que Hegel va a usar muy importante. Él va a llamar entendimiento a estas formas que constituyen objetos. Pero hay una facultad superior que es capaz de ver la totalidad de los objetos. Ese es la identidad. Ese es el momento de la identidad del mundo. Todos los fenómenos del mundo dependen de la idea de mundo, pero el mundo no es un objeto del entendimiento, sino que se presenta a una intuición de la razón. Entonces aparece el concepto de razón como una capacidad superior de conocimiento, pero esta razón no puede conocer las ideas,
sino que las pueda suponer. Entonces yo no conozco a la idea de mundo, la tengo que presuponer para entender los objetos. Entonces eso es la crítica de la razón pura, que tiene como ante sí, no digo como objeto, ante sí aquellos supuestos de las totalidades de las categorías del entendimiento. Entonces, el mundo es una idea de la razón, pero que la razón no conoce, sino que la razón presupone. Antes, sub, debajo, pone. Lo pone antes de los objetos que él constituye. Y entonces los presupone, pero no los conoce. Eso es la crítica a la razón pura. Que la razón pura no tiene intuiciones, sino que tiene presuposiciones o simples ideas regulativas que no son conocidas. Entonces, el mundo es un postulado, no un saber, en el orden de todos los objetos de aquello que llamamos mundo. Pero también hay un último presupuesto de todo aquello que llamamos los actos subjetivos psicológicos. Y eso le llamamos el alma. Pero el alma tampoco es conocida por la razón, sino que la razón lo presupone. Pero además también todo después los actos prácticos, donde yo cumplo no leyes naturales, sino obligaciones, y las obligaciones significan que yo puedo hacerlas o no hacerlas, y si no los hago, tengo conciencia de haber hecho algo mal. Todo esto presupone la idea de libertad, pero la libertad tampoco es objeto de saber. Y por último, necesito una idea que esté detrás de todas las ideas, o es decir, un postulado que haga posible a todos los demás postulados, y esto es la idea de Dios. Entonces hay 4 postulados fundamentales de la razón que no son saber, sino presupuestos. Crítica a la razón pura significa límites, crítica, límites de la razón. La razón no conoce no puedo decir objeto, sino aquello que debe afirmar para que los objetos del entendimiento puedan ser construidos. Se fue para atrás, pero después de ¿qué está detrás de las 4 ideas? Y detrás de la razón, dice, hay un yo, que es el que está presupuesto, y le llama la percepción trascendental, la apercepción trascendental. La percepción trascendental es de nuevo Descartes, en que dice, y yo hago como una reflexión sobre mí mismo y me doy cuenta que yo soy el sujeto de la razón, que a su vez enfrenta las 4 ideas, que son límites del entendimiento y no objetos de la razón. Entonces, termina por decir, toda la construcción dialéctica termina también por un yo. Un yo pienso como a percepción trascendental, que es el punto de partida de toda la descripción de Kant. Tiene un texto tremendo, muy lindo, donde en pocas líneas muestra la crítica a la razón práctica, teórica y práctica, y cierra un círculo. Lo voy a leer. Dice, todo el conocimiento de objetos, cuidado, del entendimiento, tenía que partir de la intuición y por tanto la sensibilidad. Era la construcción del caos material de los sentidos constituidos como fenómeno. Y solo después puede avanzar a conceptos. El fenómeno se hace concepto. Y solo después de la previa exposición de ambos, del fenómeno de la sensibilidad y de las categorías del entendimiento, se podía terminar en los principios. Eso no he hablado, pero son los
los principios que hacen inteligibles. Por el contrario, como la razón práctica no tiene que ver con objetos para conocerlos, sino con su propia facultad de hacerlos reales, la diferencia entre la razón teórica o el entendimiento es que yo conozco los ya dados, mientras que la razón práctica o el entendimiento práctico no se las ave con cosas ya dadas, sino que las va a poner en la existencia. Son las acciones humanas, las instituciones políticas, las obras de arte, son los que el ser humano hace, diríamos, es el orden de la política, de la economía, de lo que son los ámbitos prácticos. Lo práctico es lo que el ser humano pone, la cultura. Repito, por el contrario, la razón práctica no tiene que ver con objetos para conocerlos, sino con su propia facultad de hacerlos reales. Debe comenzar con la posibilidad de los principios prácticos, que son principios normativos. Solo desde ello puede avanzar a los conceptos de objetos de la razón práctica, que como los conceptos del entendimiento son el concepto de bien y de mal. Y entonces va a construir un acto humano. Y este va a ser bueno o malo, no va a ser conocido o desconocido como la razón teórica. Y solo entonces se cierra la parte del último capítulo, el de la relación de la razón pura práctica con la sensibilidad en el sentimiento moral del respeto. Si habíamos empezado por la sensibilidad caótica en tiempo y espacio, terminamos con una sensibilidad práctica que es una sensibilidad como respeto de aquello que yo hago. En fin, es un círculo y recupera el factum. Claro, en la metafísica de las costumbres entra ya una descripción objetiva y entonces va en ese proceso. Kant, ese es todo un proceso dialéctico, más él tiene el gran capítulo sobre la dialéctica trascendental y es este proceso de pasar de un horizonte a otro. El fundamento, como para Descartes, es el yo. Y entonces ahí viene Fichte. Lo pongo su fecha de nacimiento, 1763, 62, 1814, la época de la Constitución de Chilpancingo, ahí muere Fichte. Y Fichte entonces va a decir, en realidad podríamos partir de la esencia del pensamiento de Kant, que es, yo pienso. Y ahí ya estamos en el fundamento. Entonces él ya se sitúa en el fundamento. Y entonces dice, A es A, la identidad. No hay analogía, va a haber identidad. Y va a empezar a desarrollar lo que él va a llamar la doctrina de la ciencia. Porque efectivamente, bajar del fundamento a los entes era la explicación. Y eso es la ciencia, Wissenschaft. Aún para Aristóteles, en el sistema de la doctrina de la ciencia pasa del fundamento del yo a las cosas. Y entonces Fichte dice, cuando es profesor en Jena, el Fichte es una persona muy interesante, tiene una obra extraordinaria, es un gran filósofo además real, tiene un libro sobre el sistema económico cerrado, que casi como para México hoy. Dice, Alemania está sin tecnología. Inglaterra tiene muy desarrollada su tecnología. Ellos piden libertad, pero si nosotros compramos sus objetos, nos empobrecemos. Tenemos que cerrar el sistema. Y le llama sistema económico cerrado. Eso sería proteccionismo nacionalista. Dice, hay que cerrar las fronteras de Alemania y hay que comenzar a evolucionar desde dentro.
y no comprar los objetos ingleses, sino hacer lo que ellos hicieron, pero Alemania estaba subdesarrollada. Entonces planteó todo un proyecto de nacionalismo tecnológico fantástico. Y tiene un discurso a la nación alemana muy conocido, que es un manifiesto de la emancipación. Fichte dice, es un círculo inevitable. Debemos partir, ausgehen, comenzar, anfang, como va a decir Hegel, siguiendo el camino den Weg, meta-odos, método. Meta-odos. Es a través, como metafísica, a través de la física, ir a la metafísica, que eran los libros que estaban después de la física, nada más. No era una denominación fantástica que ahora para nosotros, los metafísicos. No, eran los libros que estaban después de la física en las obras de Aristóteles. Y después, el estar después de la física se transformó en un título, estar después de la física, metafísica, y entonces ya es un tratado. Pero no era para los griegos. Y metaodos es el método, es a través de metaodos, camino, a través del camino, saber cuál es el camino y recorrer el camino. Y entonces él dice, es un círculo siguiendo el camino de Weg, de la reflexión que queremos instituir, de una proposición cualquiera que todos acepten sin dificultad. Vuelve a partir del taendos a Aristóteles. Una cuestión que nadie tenga dificultad, tomar un ejemplo cualquiera y desde ahí empezamos el camino. ¿El camino cuál va a ser? Tomar ese ente, lo que sea, la botella, e ir al fundamento. El fundamento de la botella es el agua, no. ¿Y por qué tengo agua? Porque tengo sed. ¿Y por qué tengo sed? Porque soy un ser en gran parte agua, 90 y tanto %. Y si me deshidrato, me muero. Entonces tengo que tomar la botella, el agua. El fundamento del agua es que estoy vivo. Eso es un Weg. Yo sé que se puede hacer ese camino rápido y eso es un método. Todo lo que tengo lo puedo referir a la vida si es humano. Y si es humano, no solo eso, sino que miren de qué manera está hecho para mi mano y en pocas dimensiones para que lo pueda absorber. Pero además es privado y me lo venden ahora. Miren, 300 gramos, 4 pesos. ¿Cuánto pesará? Valdrá 1 metro cúbico. ¡Pah! Miles y miles de pesos. Y sin embargo, eso es un bien común que hemos privatizado. Bueno, eso significa que esto es un fenómeno que para explicarlo hay que ir al fundamento, pero el fundamento no es tan fácil. Hay que tener mucha paideia, decía Aristóteles, mucha cultura. Porque yo puedo decir, no, el fundamento es que es una botellita de plástico que la hace fulano de tal en tal calle y ya expliqué la botellita. No expliqué nada. Esto es una obra de arte, primero de diseño. Mire, si entre los aztecas le mostráramos una botellita y se la diéramos, yo creo que venderían lo que pudiéramos tener una botellita. ¿Se dan cuenta esto comparado con un objeto de cerámica que se rompe, esto no se rompe? En la cerámica pues transmina el agua, esto no transmina. Es un milagro, dirán, esto debe ser un objeto de los dioses, ¿no? Y sin embargo nosotros lo destruimos, lo tiramos a la basura y va al fondo de los océanos y nos morimos todos. Hay que llevarlo hasta ahí, hasta la ecología, para ver el peligro de la botella. Ese es el Weg, el camino. Y entonces dice, buscaremos aquello a partir de lo cual el camino que conduzca a nuestro fin sea el más corto. Si esta proposición es admitida, deberá admitirse lo que deseamos poner como fundamento, Grund.
en tanto acto, als Tathandlung, en tanto acto actual de toda la doctrina de la ciencia, y deberá resultar de la reflexión, del volverme sobre ese urfactum, que este acto en el cual tal es admitido al mismo tiempo que en esta proposición. Todos admiten la proposición A es A. A igual a A, la identidad. Dije, habiendo leído Hegel, que viene después, lo idéntico es la reflexión de la cosa consigo misma. Es A igual a A. Nombro anticipadamente la conexión necesaria de A a A. ¿Qué conexión hay de A a A? La conexión de identidad. Es al menos en el yo y puesto por el yo. Ist im Ich und durch das Ich gesetzt. Es el yo puesto por el yo. Es la reflexión del yo. Todavía no habla de autoconciencia. Eso habla Schelling. La autoconciencia de mi conciencia. De esto tampoco habló Descartes. Cuando Marx hable de la conciencia de sí de la clase obrera, es Fichte que empezó, no Kant ni Descartes. Es en efecto el yo quien juzga en la proposición indicada al yo. Esto A, por consecuencia, es dado al yo y porque es puesto absolutamente sin otro fundamento, debe ser dado al yo por el yo mismo. Dem Ich durch das Ich selbst gegeben. Debe darse. Entonces el yo se da al yo y ahí parte toda la ontología. Estamos en el hueso duro de la modernidad, la subjetividad, el yo. Esto ya después el yo del individualismo liberal, el yo del posesor del capital, el yo egoísta de la competencia, de la propiedad y la esencia del capital. Porque el valor que se valoriza solo es con respecto a un yo. Si no hay un yo que unifica todas las categorías del capital, el capital se dispersa. Entonces estamos en el nivel de la ontología última de la modernidad, el yo. Hernán Cortés ha llegado a su culminación. El yo práctico hecho yo teórico. Yo soy yo. Eso no lo decía Descartes. Descartes dijo, yo pienso, luego soy. Yo existo. Pero ahora no dice eso. Ahora dice, yo soy la identidad. Yo. Ni habla de la existencia. Está debajo de la existencia el yo. El yo absolutamente puesto, dice Fichte. Otro texto. El yo no procede de una síntesis entre opuestos, del cual se podría consecuentemente descomponer la diversidad, sino que es una tesis absoluta. Tesis significa puesto, un puesto absoluto. El yo es la yoidad en general, la Ichtheit, la yoidad. Esa yoidad va a ser el ser de Hegel. Al comienzo de la lógica va a decir el ser. Y uno dice, ¿qué es el ser? Es la yoidad misma, sin contenido, hecha infinita. Es complicado. El ser es para él un yo infinito, sin contenido. No son las montañas, el cielo, las cosas. No, es un yo absoluto. Pero como es absoluto, va a ser Dios. Y va a ser un Dios de la creación antes de la creación. Lo dice Hegel en la lógica. Esta gente no pensaba pequeñas cosas. Se creía Dios. Y los filósofos creen que eran filósofos. No, eran sabios. Y después, todo lo que vino después hasta hoy es un poco consecuencia de ese yo soy. Yo. Y lo que yo diga, yo hago. Y lo que yo niego,
desaparece, ¿no? Yo nombro intuición intelectual, intellektuelle Anschauung, la intuición del sí mismo supuesta, puesta debajo en el filósofo, en la efectuación del acto por el que el yo se engendra a sí mismo. No doy un paso, levanto la mano o el pie sin poner en estos actos la intuición intelectual de mi conocimiento de mí mismo como presuposición última. Es por la sola intuición que yo sé que yo lo hago. Comento. El comienzo de la dialéctica debe situarse en dicha infinitud e indeterminación absoluta porque, comillas, Fichte, si la filosofía parte del hecho, factum, dice él, se sitúa desde el comienzo en el mundo del ser, sein, y de la finitud, y le será difícil encontrar el camino hacia el infinito y a lo suprasensible. Si parte de la acción se sitúa en el ámbito mismo donde se unen estos dos mundos y desde donde puede abrazarlos en una sola mirada. De tal manera que él piensa que ese yo es al mismo tiempo un yo que sabe y un yo que quiere. O es decir, es saber, pero también es voluntad. Vamos más allá que Descartes, pero es la crítica a la razón práctica y la de razón pura de Kant. Y después entonces ya es el tema de la deducción dialéctica de los opuestos, porque Fichte realmente es el primero que habla de la tesis, antítesis y síntesis. No lo habló de eso Kant y el mismo Hegel no lo habla con tanta fuerza como lo va a hacer Fichte. Y él entonces va a tomar de Spinoza aquello de omnia determinatio es negatio. Toda determinación es negación. El yo, cuando se determina, se niega. Cuando yo tomo la madera, que es indeterminada, y la determino, se hace mesa. Deja de ser madera, ahora es mesa, pero ya dejó de ser madera. Toda determinación es negación. Eso es ya Marx, pero en una comprensión de categorías completamente distintas a las cotidianas, a la analítica y todo. Es el pensamiento dialéctico que yo uso en toda mi filosofía. Entonces, si algunos me leen y no saben estas cosas, pues en cierta manera no entienden lo que uno está diciendo. Nuestro camino es entonces el Weg de la ciencia, el camino de la ciencia. Los pocos minutos que quedan, Schelling, 1775. Hacha. Nació en el mismo año que Hegel. Yo pensaba que era más joven. 1854. Su gran texto es Filosofía de la Revelación, 1841. Y como les digo, esas conferencias en Berlín la van a seguir Kierkegaard, Feuerbach, Savigny, Engels, todos los post-hegelianos. Y Marx no estaba en las conferencias y no se ve que cite Marx a Schelling, pero el fondo del pensamiento de Marx es mi hipótesis, es que Schelling, en aquello de que el plusvalor se crea desde la nada, y esa expresión semita es la que va a trabajar Schelling. Entonces Schelling va a continuar a Fichte, pero ahora ese yo no va a ser el yo humano, antropológico, indeterminado. Para Schelling va a ser Dios mismo. Y entonces ya pasamos a una teodicea.
Y a su vez le va a agregar el nombre de autoconciencia, Selbstbewusstsein, esta reflexión del yo sobre el yo, como autoconciencia, que es el acto que ya había intuido Descartes, cuando dijo, yo pienso, siento que pienso, luego existo. Era una reflexión, era autoconciencia, pero no le puso ese nombre. Y Fichte tampoco. Schelling entonces reemplaza a Fichte rápidamente. A los 20 años, profesor en Jena. Uno dice, qué genio este joven. En el 95 ya es profesor en Jena, que por él se transforma en la más importante universidad alemana. Hegel, mientras tanto, preceptor en Berna, aún noble, perdiendo el tiempo, y Hegel estaba medio fracasado, cuando Schelling lo llama a Jena en 1800, donde los... Ah, no, claro, está bien. Hegel nació en 1770, me equivoqué. Era 5 años más joven Schelling que Hegel. En 1800 Hegel tenía 30 años, ya estaba un tanto adulto y no había logrado nada. Y Schelling, 5 años más joven, compañero, cuando salía del seminario luterano de Tübingen, Schelling entraba y entonces lo invitó a Jena y ahí llegó Hegel 1870 y entonces su primer libro es La filosofía de Fichte y Schelling, Hegel, y de inmediato 803 La superación de Schelling y en el 1807 La fenomenología del espíritu. Y ahí entonces Hegel le empezó a sacar ventaja en la maratón a Schelling, pero se murió en 1831 y Schelling siguió y lo tapó a Hegel porque le hizo una crítica feroz y de ahí salió todo el pensamiento post-hegeliano del último Schelling, ¿no? Al cual yo me religaría. Entonces, Schelling tiene muchas cosas, pero lo interesante es que ahora piensa el punto de partida, o es decir, el fundamento al que se llega, es el yo. Pero el yo como Dios pensado como un yo infinito. O es decir, realmente lo que dice Feuerbach, Dios es la representación humana de la propia humanidad. Piensen ustedes, ¿qué sería yo si fuera solo un alma, que soy solo un ego, y eso sería Dios, el infinito? Y eso sería el comienzo de la lógica de Hegel, el ser. Pero para llegar al ser, Hegel necesita, como todos los otros, salir del factum, que es lo cotidiano, e involucionar hasta llegar al fundamento, que es el ser. Y esa es la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu es un tránsito de 7 momentos de la conciencia que va tomando conciencia de sí misma hasta tomar conciencia que es el absoluto. Y cuando toma la conciencia que es el absoluto, ahora tiene que volver sobre la realidad. Y esa es la lógica. Y entonces dice Hegel, al principio, el ser. Y entonces usted dice, ¿qué será el ser? Ser, como comienzo de la filosofía, tiene que ser pensado como un sujeto infinito, pero como si fuera Dios antes de la creación. Lo dice Hegel. Hay que bajar un poco la fuerza. Ya terminamos. Dice Hegel, hay que pensar a esto como Dios antes de la creación.
Y entonces ahí tenemos que ir a los neoplatónicos, tenemos que ir a Plotino, a todo el pensamiento griego, pero tenemos que ir al pensamiento de los grandes místicos, como Böhme, como el Meister Eckhart, pero Hegel también nombra a los sufí árabes, y es notable que en su lógica nombra a grandes pensadores de la mística musulmana. Y lean ustedes la lógica al comienzo y al final, y van a ver la referencia a los místicos. Entonces, el origen es el ser, indeterminado. No tiene ninguna determinación, ninguna negación, ninguna positividad, el ser. Y el ser indeterminado se determina a sí mismo. Entonces es una especie de panteísmo, porque no viene de ningún otro lado la determinación. Fue el tema de los griegos. ¿Quién determina al uno? La materia. Hyle. ¿Pero esa materia es eterna? No, porque es el uno. Pero si el uno es eterno y no hay un coprincipio, nunca hubiese surgido y el uno hubiera quedado uno. ¿De dónde surge el principio que determina el uno y lo hace la pluralidad? Plotino, el pensamiento griego. Nunca lo supieron. No pudieron dar el salto. El pensamiento azteca piensa que el origen es dual. Y el que haya varón, mujer, que haya blanco, negro, que haya oscuridad, luz, muestra que el mundo es dual. Entonces, nuestros abuelos y nuestras abuelas, nuestros padres y nuestras madres, son dos. Del dos, Quetzalcóatl. Coatl, el cuate. El dos es Omé. Omé Teotl. Omé significa en azteca dos, no uno. Omé Teotl. Miren qué notable, este Teotl es como casi el Theos de los griegos, divino. Quetzal significa las plumas del Quetzal, es la divinidad. Y Coatl, el cuate, el otro del dos. Quetzalcóatl es la figura del concepto abstracto de Ometeotl, en el origen el dos. Y por eso que el siguiente paso son los las policopas. Y la política se divide en un Altepetl con 4 partes, como los 4 barrios de la Ciudad de México, y ahí siguen para adelante. Era un pensamiento más racional, el origen son 2, pero para los griegos era 1. ¿Y cómo usted sale del 1? Ah, pero que había la materia que determinó. ¿Y qué lío? Porque la materia, ¿dónde salió? Salió del 1, entonces eran 2. Y si salió del 1, pues no lo pudo determinar porque era lo mismo. Schelling tiene como 1000 páginas sobre este tema y lo único que dice es lo que pasa en Dios dentro de Dios ante la creación. Y eso es donde Zizek se apoya y Santiago un poco. Es fantástico este idealismo alemán. Se quedaban ahí entretenidísimos en pensar qué pasaba en Dios antes de la creación. Y se agarraban los pelos diciendo que sí, que no. Pero ya una vez que el ser, lo indeterminado, el ser se determina a sí mismo. Pero no es idéntico ya. Su determinación a sí mismo crea la primera determinación. Y la primera, entonces, va a ser justamente el momento originario que va a comenzar la explicatio Dei. Explicatio.
Dei. La explicitación de Dios, como decía el Areopagita y los místicos neoplatónicos, cómo Dios se va desplegando. O como decía el pensamiento judío de la Cabala, Dios creó el mundo. ¿Y cómo lo creó? Por una contractio Dei. Se contrajo. Como si yo agarro el estómago, me contraigo y queda aquí un bulto vacío. O no bulto, sino un vacío que hice al meter mi estómago hacia adentro. Una contractio Dei. Y en ese contractio Dei, Dios creó el mundo. ¿Y hasta cuándo se pensaba eso? Hasta Newton. En el prólogo del principio de naturaleza de Newton, habla de que el espacio del universo es una contractio Dei. Hasta el siglo XVII, en los comienzos de la física. Y de paso, el otro día sale en el diario que se ha descubierto una galaxia que está como a 12.000 millones de años luz. ¡Qué barbaridad! Allá en las fronteras del universo. Y entonces, como cuando yo era chico y tenía 4 o 5 años, en las siestas tropicales de la provincia, yo pensaba, si el mundo tiene límite, el universo, ¿qué hay después? Y si no tiene límite, ¿qué es eso de infinito? Y realmente no entendía. Y cuando leía a Kant, tampoco entendía a Kant. Porque Kant dice, el universo es infinito, pero es irracional. O el universo es finito y también es irracional. Y son las antinomias de la razón pura. Entonces, lo que yo pensaba a los 5 años es lo que Kant pensaba a los 50, y ninguno de los dos lo solucionó. Y ahora dice 12.000 millones de años luz, y me digo yo, pacha. Y cuando llegue a la frontera, ¿será la frontera o es incomprensible? En fin, temas para el futuro. El ser se determina, y por eso que también es el nada de ente. El ser es nada de ente, pero no contra el principio de no contradicción, sino teniéndolo en cuenta. El ser en cuanto ser es, pero el ser en cuanto ente no es. Pero justamente se pone, no crea, gesetzt sich, se pone como un ente, Dasein, el ser ahí. Ahí el ser, el Dasein, y eso en alemán es el ente. Y el ente entonces es ser y al mismo tiempo no ser, es lo contingente. Y luego entonces el ente se refleja a sí mismo. Pero no coincide con sí, porque ahora cuando se refleja a sí mismo, de pronto queda cualificado. Y la primera determinación del ser es la del ente, es la cualidad. Y luego la cualidad se refleja sobre sí, pero no es idéntica, y es la cantidad. Y luego la cantidad y la cualidad se refleja sobre sí, y es la medida. De paso, es el capital de Marx. La cualidad, valor de uso; la cantidad, valor de cambio; la medida, el dinero. Primer capítulo de Capital. Marx sigue línea por línea la logia. Y ahí termina el tratado del ser. Pero cuando el ser vuelve sobre sí, ahora el ser es fundamento. Y como fundamento es esencia. Y lo que aparece es el fenómeno, la apariencia, la diferencia. Y sigue Hegel, hasta que llega al final, en que el ser se reconoce a sí mismo y se sabe a sí mismo, y ha cumplido el ciclo sobre sí mismo. Dios se conoce absolutamente sobre sí, pero empieza otro enroscamiento de nuevo. Entonces la lógica de Hegel es una teodicea, y ahí dentro entra todo su pensamiento del idealismo alemán. Es dialéctico, porque va desarrollando
momentos, pero es una dialéctica que no parte de la realidad, sino que va pensando la realidad desde supuestos. Entonces va a ser criticado por Schelling como un pensamiento puramente negativo, donde realmente ha dejado lo empírico atrás. Y va a ser la crítica después de Marx. En mi texto, Método para una filosofía de la liberación, traté toda esta temática con textos, así que ustedes lo pueden ver en mi página y leer todas estas primeras 150 páginas. Lo leía ya lo escribí por 1973. El método de la filosofía de la liberación. Y llegué hasta el último Schelling, del cual parto la próxima. Porque entonces voy a empezar el tema de la analogía desde el cuarto Schelling. El viejo Schelling, que en la filosofía de la revelación plantea otras cuestiones y se critica a sí mismo y da origen a todos los post-hegelianos, y empezamos con otra metodología, aunque él no va a hablar de la analogía, pero va a dar los supuestos de eso que yo llamo tal. Entonces, pueden aquí leer en el Método para una filosofía de liberación, que fue un librito publicado en 1974, hace ya 41 años, pero al leerlo me siento totalmente identificado con lo que escribí, y no es muy conocido ese camino. Y partir de Schelling en aquellos años, pues era muy espectacular, nadie había pensado eso. Ahora nos enteramos de que Zizek parte del Schelling años después, porque es más joven, pero después se queda entreverado en Hegel y nos viene a publicar ahora un libro enorme sobre Hegel, reinterpretándolo de otra manera, porque Hegel también es un romántico. Entonces, he explicado la parte más racionalista de Hegel, pero como romántico también se le puede dar vuelta, y eso es lo que da motivo a la izquierda hegeliana. Hegel es un filósofo muy rico, y por eso que es cumplimiento a la modernidad, pero al mismo tiempo tiene principios críticos de la modernidad que pues van a ser desarrollados. Por hoy quedamos ahí en el método dialéctico.